La psicología de las personas que lloran fácilmente. Hay personas que lloran cuando reciben una mala noticia. Eso parece normal. Pero también existen quienes lloran al escuchar una canción, al ver una película, cuando alguien les dice unas palabras amables o incluso durante una conversación aparentemente común. Muchas veces son juzgadas como débiles, demasiado sensibles o incapaces de controlar sus emociones. Sin embargo, la psicología moderna cuenta una historia muy diferente. Llorar con facilidad no siempre es una señal de fragilidad. En muchos casos, puede ser el reflejo de un cerebro que procesa las emociones de manera más intensa, de una personalidad altamente empática o incluso de una mente que ha aprendido a liberar el estrés de una forma saludable. La verdadera pregunta no es por qué algunas personas lloran tanto. La pregunta es qué ocurre dentro de ellas para que unas pocas lágrimas aparezcan donde otros solo sienten un ligero nudo en la garganta. Hoy descubriremos la psicología detrás de las personas que lloran fácilmente y entenderemos por qué este comportamiento puede revelar mucho más de lo que imaginas. Desde pequeños aprendemos que llorar tiene un significado social muy poderoso. A muchos niños se les enseña que deben dejar de llorar porque hacerlo demuestra debilidad. A muchas niñas se les permite expresar más sus emociones, aunque también reciben críticas cuando lo hacen demasiado. Con el paso de los años, estas ideas se convierten en reglas invisibles. Muchas personas comienzan a ocultar sus lágrimas incluso cuando sienten un dolor enorme. Pero el cuerpo no deja de producir emociones solamente porque alguien haya aprendido a esconderlas. Llorar es uno de los mecanismos biológicos más antiguos del ser humano. Incluso antes de aprender a hablar, un bebé utiliza el llanto para comunicar absolutamente todo. Con el tiempo, ese lenguaje evoluciona. Las lágrimas dejan de ser únicamente una llamada de ayuda y se convierten en una forma de liberar tensión emocional. Diversos estudios han encontrado que el llanto emocional es diferente del provocado por una cebolla o por una irritación en los ojos. Las lágrimas emocionales contienen mayores concentraciones de algunas sustancias relacionadas con el estrés y las hormonas que participan durante momentos de gran intensidad emocional. Aunque la ciencia todavía continúa investigando exactamente cuál es su función, muchos investigadores creen que llorar ayuda a recuperar el equilibrio emocional después de experiencias intensas. Por eso, muchas personas sienten una profunda sensación de alivio después de haber llorado. No porque el problema desaparezca, sino porque su sistema nervioso comienza lentamente a regresar a un estado de calma. Sin embargo, no todas las personas lloran con la misma facilidad. Y ahí comienza una diferencia fascinante. Uno de los factores más importantes es la sensibilidad emocional. Algunas personas nacen con un sistema nervioso mucho más receptivo a los estímulos del entorno. No solo perciben con mayor intensidad los sonidos, los gestos o las expresiones faciales. También experimentan sus propias emociones de una manera mucho más profunda. La psicóloga Elaine Aron popularizó el concepto de las personas altamente sensibles, un rasgo presente aproximadamente en una parte de la población. Estas personas suelen procesar más información antes de reaccionar. Observan pequeños detalles que otros pasan por alto. Detectan cambios sutiles en el estado de ánimo de quienes las rodean. Y cuando una emoción aparece, la viven con una intensidad considerable. Eso significa que una escena conmovedora, una despedida, una muestra de cariño o incluso un recuerdo pueden activar una respuesta emocional mucho más fuerte que en otras personas. No porque sean frágiles, sino porque su cerebro procesa esa experiencia con una profundidad distinta. Otro elemento importante es la empatía. Algunas personas tienen una enorme capacidad para sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Cuando observan a alguien sufrir, su cerebro activa regiones relacionadas con la comprensión emocional y la simulación de la experiencia del otro. Es como si, por unos instantes, vivieran una pequeña parte de ese sufrimiento. Por eso pueden llorar viendo un documental, escuchando la historia de un desconocido o presenciando un acto de bondad inesperado. No están exagerando. Simplemente están conectando emocionalmente con lo que ocurre frente a ellas. Paradójicamente, esta sensibilidad suele ser una gran ventaja en profesiones relacionadas con la salud, la educación, la psicología o el cuidado de otras personas. La capacidad de comprender profundamente las emociones ajenas fortalece las relaciones humanas. Pero también puede resultar agotadora, porque absorber constantemente las emociones del entorno consume una enorme cantidad de energía mental. Existe otro motivo mucho menos evidente: las experiencias del pasado. Las personas que atravesaron pérdidas importantes, abandono, violencia emocional o situaciones muy estresantes pueden desarrollar una mayor facilidad para llorar. El cerebro aprende, y cuando ha vivido periodos prolongados de sufrimiento, puede mantenerse más alerta ante cualquier estímulo relacionado con esas experiencias. No significa necesariamente que exista un trauma activo.
A veces simplemente quedó una sensibilidad mayor. Como una cicatriz emocional que ya no duele constantemente, pero que sigue siendo más delicada que el resto de la piel. Una conversación, una palabra o un recuerdo pueden tocar esa parte vulnerable y provocar lágrimas casi de inmediato. Muchas personas se avergüenzan de ello, pero en realidad es una respuesta profundamente humana. También debemos hablar del estrés acumulado. Hay momentos en los que una persona parece llorar por algo insignificante. Se le cae un vaso, recibe un pequeño comentario, olvida unas llaves, y de repente rompe en llanto. Quienes observan la escena suelen pensar que reaccionó de forma exagerada, pero casi nunca lloraba por el vaso, ni por las llaves, ni por el comentario. Lloraba por semanas o incluso meses de tensión acumulada. El cerebro tiene un límite. Cuando el estrés se mantiene durante demasiado tiempo, cualquier pequeño acontecimiento puede convertirse en la gota que finalmente desborda el vaso. Las lágrimas aparecen porque el sistema emocional ya no tiene suficiente espacio para seguir conteniendo todo lo que ha estado soportando. Curiosamente, las personas que nunca lloran tampoco representan necesariamente un modelo ideal de salud emocional. En algunos casos, la incapacidad para llorar puede estar relacionada con una fuerte represión emocional. Aprendieron desde muy pequeños que mostrar emociones era peligroso o inaceptable. Con el tiempo dejaron de permitirse sentirlas abiertamente. No es que no experimenten tristeza. Simplemente la esconden tan profundamente que incluso ellos mismos tienen dificultades para reconocerla. Por eso, la ausencia de lágrimas no siempre significa fortaleza. Y la presencia de lágrimas no siempre significa debilidad. La verdadera fortaleza emocional consiste en reconocer lo que sentimos y encontrar maneras saludables de expresarlo, sin hacer daño a los demás, y sin destruirnos por dentro. También existe una diferencia importante entre llorar con facilidad y perder completamente el control emocional. Una persona emocionalmente sana puede llorar, expresar lo que siente y, poco a poco, recuperar el equilibrio. En cambio, cuando el llanto es constante, aparece durante largos periodos, impide trabajar, estudiar o disfrutar de la vida, podría ser una señal de que existe un problema emocional más profundo, como ansiedad o depresión, y vale la pena buscar ayuda profesional. Pedir ayuda nunca es una muestra de debilidad. Es una decisión inteligente, porque cuidar la salud mental es tan importante como cuidar cualquier otra parte del cuerpo. Quizá el mayor error que hemos cometido como sociedad es pensar que todas las personas deberían reaccionar exactamente igual ante las emociones. Pero la realidad es mucho más compleja. Cada cerebro procesa el mundo de manera distinta. Cada historia deja huellas diferentes. Cada personalidad siente con una intensidad única. Algunos expresan su tristeza en silencio, otros hablando, otros escribiendo, y otros llorando. Ninguna de esas formas es automáticamente mejor que las demás. Lo importante es que las emociones puedan encontrar una salida saludable. Tal vez la próxima vez que veas a alguien llorar con facilidad, en lugar de pensar que es demasiado sensible, puedas recordar que detrás de esas lágrimas podría existir una enorme capacidad para amar, para comprender a los demás, para conectar profundamente con la vida o simplemente un largo camino de experiencias que nadie más puede ver. Porque las lágrimas no siempre hablan de debilidad. Muchas veces hablan de humanidad. Y quizá la verdadera fortaleza no consiste en evitar llorar, sino en seguir adelante incluso después de que las lágrimas hayan caído. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para descubrir más respuestas a los misterios de la vida. Gracias por estar aquí. Y recuerda, algunas preguntas tienen respuestas, y otras solo nos invitan a seguir explorando. Hasta la próxima.